Tenemos varios ejemplos de la forma en cómo los periódicos escribían la palabra Cancún antes de que se popularizara el nombre. Esta es una nota del Novedades de México del día jueves 11 de febrero de 1971. Tenemos este otro recorte. Es del desaparecido periódico El Nacional, fechado el domingo 9 de agosto de 1970. Obsérvese la forma en cómo se escribe la palabra Cancún. ¿Y qué tal esta otra nota del periódico El Universal, fechado el lunes 14 de diciembre de 1970? Aquí también la palabra Cancún termina con M. La revista Siempre, en su edición 874 de fecha 25 de marzo de 1970, así se refiere a Cancún. Y cuando parecía que lo habíamos visto todo, surgió una aportación ortográfica que no se había observado en ningún mapa hasta entonces conocido. La palabra Cancún empezó a escribirse de la siguiente forma: Cancún. Así, dividida en dos sílabas, es como inesperadamente se empezó a escribir la palabra Cancún para darle un toque místico. Veas este recorte del periódico El Día, fechado el miércoles 12 de agosto de 1970. Y aquí un recorte del periódico El Universal del 10 de abril de 1971, dividida la sílaba y con terminación en M. En realidad, hablar de Cancún a finales de los 60s y principios de los 70s era como hablar de cualquier parte del mundo, de cualquiera, menos de México. Por ejemplo, el ingeniero Daniel Ortiz Caso, el primer hombre que llegó a esta zona a realizar los primeros desmontes, nos platica una anécdota para ilustrarnos cuán desconocido era este sitio de nuestro país. Cuando me preguntaron, ¿has oído hablar de Cancún?, de inmediato pensé en el norte o en el sur de China, porque Cancún era un vocablo desconocido en los 70s, tan o más desconocido que la palabra Quintana Roo. Nadie sabía dónde quedaba eso. Por aquella época compré un coche en la Ciudad de México y pregunté si podía pagar la tenencia en Quintana Roo. Y la respuesta fue más que sorpresiva. No, me dijeron. La tenencia solo se puede pagar dentro del territorio nacional. Pero la palabra Cancún, así, escrita con dos sílabas separadas, muy pronto tendría competidor. Alguien descubrió que lo más cercano a la raíz maya era la utilización de la K en vez de la C, de tal forma que la palabra escrita en la lengua nativa daría como resultado Cancún. Sin embargo, la idea no tuvo éxito en el ánimo popular y se decidió mantenerla con C y sin la división silábica, es decir, escribir la palabra Cancún justo como la escribió el primer cartógrafo de Yucatán, Joseph de Gell, en el año de 1734. Nisucté, el nombre prehispánico de Cancún. El arqueólogo Anthony P. Andrews piensa que el nombre original de la isla de Cancún debió ser Nizuc o Nisucté, como se le conoció durante gran parte de la época colonial. Experto en el tema de los mayas, Andrews dice que el nombre de Nizuc ya aparece en un documento fechado en 1604 y lo señala como parte de la jurisdicción política de Chanceноte, Yucatán. Una nueva mención a Nizuc se hace en 1610, cuando Juan de Contreras Durán, hijo del conquistador del mismo nombre, participó en una expedición en contra de algunos corsarios ingleses que merodeaban lo que ellos llamaron el Nicuco, y que era, muy probablemente, la isla de Cancún. Andrews dice que el nombre de Nizuc vuelve a figurar en 1636, cuando la isla de Cancún es descrita por el sacerdote Pedro Sánchez de Aguilar en un informe, y lo menciona precisamente así, con este nombre, Nizuc. El investigador piensa que Nizuc debió ser el nombre prehispánico de Cancún, mismo que se conservó por espacio de 300 años durante toda la época colonial y que posteriormente debió tener deformaciones. Es probable que la palabra original, es decir, la voz maya, haya sido Nizuc o Nitzucté, que castellanizado debió pasar a Nizuc o Nisucté, ya que la Z no se emplea en la lengua nativa. En un libro de 1936 y un mapa de 1940 aparece la palabra Nichucté, así, con C. Y bueno,
En nuestros días, la palabra nos ha llegado con esta ortografía, Nichupté, con P, justo como hoy podemos verla. Cancún, entre piratas. La lucha primero contra los españoles y la posterior aparición de piratas franceses, ingleses y holandeses puso a los mayas en un predicamento, y la zona de Cancún, antes densamente poblada, se convirtió paulatinamente en lo que fue en sus inicios, una estación temporal de pescadores y viajeros. Por estos mares navegaron en diferentes épocas piratas y corsarios tan famosos como Pierre Sanfroy, François Leclerc, el Pie de Palo, Diego el Mulato, Jacobo Jackson, Henry Morgan, Rock el Brasiliano, Jean David Nau, el Holandés, y Lauren Graf, el famoso Lorencillo. En un principio, el Golfo de México era el lugar de las fechorías y la costa de Quintana Roo el escondite ideal. Pero muy pronto, las poblaciones quintanarroenses también serían atacadas sin consideración alguna. Lugares como Cozumel, Boca Iglesia, Bacalar y Tijosuco sufrieron las incursiones piráticas del mismo modo que las poblaciones del Golfo. Cozumel, Isla Mujeres y Cancún se convirtieron en guaridas de los maleantes, como fue el caso de los hermanos Pierre y Jean Lafitte, considerados los últimos piratas clásicos, cuya madriguera se hallaba precisamente en Punta Cancún. Los hermanos Lafitte fueron mercenarios al servicio de España, al servicio de los insurgentes mexicanos, al servicio del libertador Simón Bolívar, al servicio de los norteamericanos contra los ingleses y al servicio de los ingleses contra los norteamericanos. Descubiertas sus triquiñuelas, Jean y Pierre Lafitte fueron expulsados en 1818 por el gobierno norteamericano de la desembocadura del río Mississippi y no les quedó otra más que cambiar sus operaciones al Caribe para poder seguir cometiendo fechorías y ocultándose en las islas de Quintana Roo, entre ellas Cancún, aprovechando la soledad de sus playas. Hoy sabemos, gracias a documentos, que el día 30 de octubre de 1821, a las 10 de la noche, 13 soldados de la guarnición de Nueva Málaga desembarcaron en Cancún para enfrentar y capturar a los famosos piratas y a su banda de 22 rufianes en un rancho a la orilla del mar ubicado, como decíamos, en lo que hoy es Punta Cancún. A fin de evitar los asaltos que venían haciendo los piratas, las autoridades españolas instalaron en Nueva Málaga, cerca de Chiquilá, una guarnición militar al mando del comandante Miguel Molas. De acuerdo con Fidel Villanueva Madrid, cronista de Isla Mujeres y experto en el tema de los piratas, fue Pierre Lafitte quien sorprendió a trabucazos a los soldados españoles, pero muy pronto fue superado y herido de muerte. Pierre Lafitte fue rescatado por su hermano Jean, quien bordea la costa de Yucatán en busca de ayuda médica hasta llegar a Tzilán, en donde se presume que todavía llegó con vida entre el 8 y el 9 de noviembre, es decir, 9 días después de la batalla, pero no resistió y falleció. Su cuerpo fue sepultado en Tzilán, Yucatán, el 10 de noviembre de 1821. Con la muerte de Pierre Lafitte y la huida de su hermano Jean, concluyó la época de la piratería clásica en México. Ganadores de 1000 batallas, los hermanos Lafitte jamás imaginaron que tendrían en Cancún la noche más triste de su historia. Cancún, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre 1847 y 1901 se llevaron a cabo 54 años de guerra entre los rebeldes mayas y el gobierno mestizo de Yucatán. Este conflicto, conocido como Guerra de Castas, provocó el éxodo de toda la gente que no tuviera origen maya, buscando refugio en las islas de Cozumel, Isla Mujeres, Holbox y San Pedro, este último en el vecino Belice, pues de no hacerlo, hubieran muerto bajo el filo del machete. En estos 54 años de guerra, la isla de Cancún se mantuvo despoblada y no se tiene conocimiento de ocupación ni por parte de los mayas ni por parte de los mestizos yucatecos. Para la segunda década del siglo XX, con el fin de la Guerra de Castas, se desarrolla en toda la costa quintanarroense el cultivo de coco. La isla de Cancún volvió a tener presencia humana a través de los encargados de los ranchos cocoteros que permanecían a los comerciantes de Isla Mujeres. Poco después del fin de la Guerra Maya, en los alrededores de la isla de Cancún, lo que hoy es la zona urbana, también se crearon varios asentamientos hacia finales del siglo XIX y principios del XX.
poblaciones promovidas por la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, concesionaria de la explotación de maderas preciosas y cultivos diversos, y al término de esta, la proliferación de campamentos chicleros bajo el auspicio del Banco de Londres y México. De estas poblaciones se pueden citar por lo menos 2 ejemplos: el rancho de San Buenaventura, que colindaba con la laguna de Nichupté, y la hacienda San José Las Vegas, de producción eminentemente tabacalera, con igual conexión a la laguna. Los inicios del turismo. A principios del siglo XX, el territorio federal de Quintana Roo estaba convertido en una Siberia mexicana. Por su lejanía, por el calor, por los peligros de la selva, por los millones de mosquitos y por el atraso que dejó la llamada Guerra de Castas, la palabra Quintana Roo significaba destierro, el lugar de los indeseables. Pero en 1935, 2 hombres iniciarían el cambio de imagen. El recién asumido presidente de México, general Lázaro Cárdenas, designó como gobernador a un amigo suyo, el también general Rafael E. Melgar. Cárdenas y Melgar empezaron a dotar de infraestructura a todo Quintana Roo, porque vieron belleza en donde antes se veía miedo, porque vieron disfrute en donde antes se veían penurias, y así el infierno empezó a verse como paraíso. Se construyeron los 2 primeros grandes hoteles de Quintana Roo, se contempló el desarrollo turístico de Tulum, se comunicó al territorio a través de líneas aéreas y creó una estructura marítima que abasteciera a las poblaciones costeras. El gobierno de Cárdenas fomentó la cultura y el nacionalismo en un territorio en el que la bandera mexicana era prácticamente ajena. A mediados de los años 50, Quintana Roo va desarrollando turismo casi imperceptible. Hay esfuerzos aislados en Isla Mujeres y en Cozumel, y más adelante en Acumal. En los 50 se habla de proyectos que contemplan puertos de gran calado. En 1954, el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, a través del secretario de Comunicaciones Carlos Lazo, inicia la carretera Valladolid-Puerto Juárez. Esta carretera a la postre sería de vital trascendencia, pues con ella se conectó al norte de Quintana Roo con el resto del país. Antes de esta carretera, las comunicaciones en Quintana Roo eran marítimas o aéreas. Se dijo que se trataba de un proyecto conocido como Circuito Caribe y del Golfo, que interconectaría a través de ferries a la costa mexicana con el norte de Cuba y la Florida. Su precursor, Carlos Lazo, falleció en un accidente aéreo el 5 de noviembre de 1955, y aunque los planes quedaron truncados, la primera parte de la carretera quedó muy avanzada y 12 años más tarde sería fundamental para que el proyecto se desarrollara en Cancún. José Lima, el precursor. En 1953, el empresario y político José de Jesús Lima Gutiérrez, originario del estado de Jalisco, tomó la determinación de avecindarse en Isla Mujeres. Nunca dejó de pertenecer a la cúpula del poder. De hecho, gracias a sus contactos, pudo iniciar obras sociales en beneficio de su nueva tierra adoptiva. Motivado por la belleza del lugar y la cordialidad de la gente, José Lima Gutiérrez empezó a manejar la posibilidad de detonar turísticamente esta zona bajo el nombre de Costa Turquesa. En 1961, los nexos políticos de Lima habrían de ser fundamentales para el desarrollo de esta región. En ese año, el presidente de México, Adolfo López Mateos, creó el Consejo Nacional de Turismo y designó como titular al expresidente mexicano Miguel Alemán Valdés, hombre de probada experiencia, no solo como estadista, sino por su destacada visión turística. A su vez,